Canal 3, Es Morelos, presenta Estamos en un programa más de Ventanas de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Este día vamos a tratar un tema de gran importancia, como lo es la ética en las prácticas educativas. Nuestro primer invitado a este panel es el doctor Humberto de León Pérez, que nos planteará uno de los grandes problemas en relación con la ética y la experiencia educativa, ya que este es el tema de nuestro programa. Gracias, Silvia. Bueno, primero que nada quiero decir que estoy en un serio problema, casi puedo decir que soy un irresponsable. Es un tema muy complejo, el problema de la ética, del cuidado de sí, para tratarlo en breves minutos. Bueno, dando por hecho esta irresponsabilidad de mi parte, quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cuál es la característica central de la experiencia ética o cuidado de sí? Me parece que es una experiencia que apunta a la relación del sujeto consigo mismo. Si definimos así este tipo de experiencias, tenemos un problema: distinguir este tipo de experiencias de otras cercanas que hay en la cultura. Me gustaría contar una anécdota de un taller con maestros donde nos enfrentamos al problema de distinguir esta experiencia, esta práctica. Apareció en el taller una práctica en la cultura que es muy común, que es el cuidado de la imagen, el cuidado del ego. No es esto las prácticas del cuidado de sí. Es muy común en nuestra cultura y los ejemplos están, por ejemplo, podemos mencionar los casos de los artistas, de los políticos que cuidan la imagen, cuidan el ego, tratan de vendernos una imagen de sí mismos. No es eso a lo que apunta el cuidado de sí. Un maestro del taller nos ayudó, nos resolvió el conflicto cuando leyó una cita de un ensayo de Montaigne, donde señaló que el cuidado de sí es el aprender a vivir y a morir bien. Entonces, si esta es la práctica, la característica del cuidado de sí, ¿a dónde podemos remitirnos para aprender esta sabiduría? Me gustaría mencionar 3 disciplinas: la filosofía, la literatura y el psicoanálisis. Me parece que son 3 fuentes donde podemos aprender esta sabiduría de aprender a vivir y a morir bien. Si me detengo en la filosofía, de la riqueza enorme que hay ahí, yo apuntaría el que uno puede aprender estilos de vida, arte de la existencia, en donde uno se ve obligado a cuestionar lo que es, lo que hace y lo que es el mundo en que nos tocó vivir. Si uno se plantea esta cuestión de lo que es y lo que hace de manera seria y profunda, al final estaremos transformados como sujetos. De la literatura, lo que yo subrayaría sería el arte de narrar. El arte de narrarse a sí mismo, y un ejemplo clarísimo de esto, donde está planteado de manera magistral y artística, es la obra de Shakespeare, de Hamlet. Hamlet es una obra donde el punto central son soliloquios, donde Hamlet está permanentemente hablando consigo mismo, y eso nos enseña a hablarnos, a narrarnos a nosotros mismos. Al final de la obra vemos a Hamlet transfigurado. No es el mismo Hamlet del inicio de la obra. Entonces, esto es lo que nos puede aportar la literatura, la experiencia de narrarse, especialmente narrarse a sí mismo. Por último, está la experiencia del psicoanálisis, con su ética centrada en la singularidad. La práctica del psicoanálisis no es diagnosticar, clasificar, normalizar, excluir, sino se centra en una escucha atenta que permita que emerja la singularidad de los sujetos. Esta experiencia, si uno en el campo educativo se inspira en ella, podría hacer una serie de estrategias educativas para enfrentar los llamados problemas de conducta, que en lugar de excluirlos, estigmatizarlos y rechazarlos, podríamos escuchar qué es lo que dice un niño, de esos que nosotros llamamos problemas de conducta. En resumidas cuentas, podemos puntualizar, si hemos hecho este recorrido por la filosofía, por la literatura y por el psicoanálisis,
que el cuidado de sí es aprender estilos de vida, aprender a narrarse a nosotros mismos y aprender a valorar y respetar nuestra singularidad y la de los otros. Si delimitamos así la característica y la singularidad de las prácticas del cuidado de sí, lo vamos a ver enseguida. Mis compañeros en el panel van a estar hablando de una serie de experiencias en donde, usando una serie de estrategias, recurriendo a la literatura, a las narraciones de vida, representaciones sociales, el trabajo colaborativo, la experiencia moral, se pone en juego explorar las posibilidades de las experiencias de cuidado de sí para transfigurar a los sujetos en sus procesos formativos. Bueno, aquí hay una pausa en mi primera intervención. Gracias, doctor. Continuamos con la licenciada en Educación Preescolar, Carmen Jasso Toledo, que nos presenta el tema de la creatividad, una forma de vida compartida. En esta nos platica acerca de las experiencias que hay en su centro de trabajo con las educadoras. Bueno, agradezco mucho la oportunidad que me brinda la Universidad Pedagógica Nacional de Cuernavaca para dirigirme con todo de verdad, todo mi entusiasmo a hablar acerca de este tema tan bonito que surge como una motivación, la problemática que yo vi que estaba viviendo dentro de mi escuela, en mi comunidad escolar. El trabajo que presento se llama El docente como promotor de la creatividad de educación preescolar, experiencias pedagógicas en el Jardín de Niños de Tetela del Monte. En un principio veía yo la creatividad como un problema que estaba planteado dentro de los niños. Sentí que solamente los niños tenían problemas de ser creativos, para expresarse, para hablar, para crear. Entonces tuve que hacer una breve reflexión al principio y después dentro de los cursos de maestría, profundizar en este punto en donde me di cuenta que la primera persona que debe ser creativa es la educadora. Si la educadora no tiene ese don de poder dar a los demás, no va a poder rescatar de sus alumnos esta creatividad. He ido aprendiendo poco a poco acerca de este concepto. Yo pensé en un momento determinado que era muy simple y muy sencillo y me he dado cuenta a través de las lecturas que se acompañan de muchos elementos de la vida misma. Elementos que deben cubrirse y deben ser abordados dentro del aula escolar, ya que en este momento la educadora tiene la oportunidad de poder trabajar con sus compañeros, con sus niños, no solamente como la educadora alumnos, sino como unos compañeros, compartir momentos de vida. Los maestros entonces, y sobre todo las educadoras, debemos convertirnos en observadores para destacar en nuestros pequeños aquellos puntos que vemos que sean débiles según nosotros, pero que en realidad no es que estén débiles, sino que están guardados esperando solamente la oportunidad de despertar hacia un momento creativo. Me enfoqué mucho más en las prácticas de gráficas plásticas, porque en ese momento puedo descubrir yo con más objetividad qué es lo que el niño está creando, qué es lo que el niño está favoreciendo. Además, es la oportunidad que tengo también de que puedan sociabilizar. La creatividad parece una palabra sencilla, pero encierra enormes posibilidades de crecer el niño y de crecer su maestra. Las estrategias que la profesora pueda crear para sacar adelante la creatividad con sus chiquillos, esto es de un enorme valor. Quisiera terminar mi intervención solamente mencionando que un maestro creativo es capaz de cambiar la visión de una monotonía escolar por el disfrute mismo de la manipulación de los objetos, especialmente en las gráficas plásticas. Disfrutando juntos, el docente y el alumno, aprendemos en un mismo campo para ir descubriendo nuevas posibilidades de aprendizaje. Quiero dar la palabra a mi compañerita. Sí. Okay. Continuamos con este tema. Vamos a darle la palabra a la licenciada en Educación Preescolar, Sandra Edith Sánchez Campos. Ella nos plantea las narraciones de vida expresadas por niños de preescolar.
con la finalidad de favorecer los procesos de socialización. Gracias, Silvia. Buenas noches. Bueno, mi intervención inicia de la siguiente forma. Como sociedad estamos atravesando ciertas dificultades en cuanto a la convivencia social, en donde somos intolerables hacia los otros en sus actitudes, sus formas de vida, sus formas de actuar, y que reflejan también altos índices de violencia, apatía y desinterés por lo que les sucede o afecta a otros, mostrando actitudes en las que tan solo luchamos por nuestros propios intereses, sin importarnos que puedan afectar a otros, rechazándonos por diferencias sociales, económicas y culturales, por lo que estamos viviendo o sobreviviendo con actitudes individualistas que no nos dejan avanzar como sociedad. Pero no todo está perdido. En la escuela se puede dar un espacio, una alternativa a los niños para que enfrenten esta problemática que están viviendo. Yo soy educadora del Jardín de Niños Resurgimiento, está ubicado en el centro de la ciudad de Cuernavaca y es en donde estoy realizando mi investigación. Me he dado cuenta, o bueno, he percibido a través de la observación que en años posteriores a la educación preescolar, que es en primaria o en secundaria, los alumnos, los niños, los adolescentes tienen ciertas dificultades para socializar que repercuten en su desempeño escolar y también en su forma de interactuar con la sociedad en la que viven. Pero no cabe decir quién tiene la culpa o quiénes la tenemos, sino que vamos a tratar de colaborar cada quien desde nuestra aula, en lo que a mí respecta desde preescolar. Y es entonces cuando me planteo una pregunta: ¿cómo inicia el proceso de socialización en los niños? Es evidente que los niños no nacen aislados, forman parte de una familia, de una comunidad, de una colonia, en donde convive con otras personas. En un mismo espacio geográfico y social, pero es precisamente el jardín de niños en donde se amplía ese espacio, porque es en el momento de convivir con otros niños de su edad, sin la protección de su mamá, de su papá y de otras personas. También vemos que sus relaciones sociales han sido limitadas porque hay pocos espacios en donde ellos puedan jugar y que no conviven con familias extensas. Por lo que es necesario abrir, como decía, ese espacio en el jardín de niños. Y mi propuesta de intervención va en ese sentido. Y antes de poder establecer una relación social es necesario que los niños puedan construir una identidad personal a partir del conocimiento de sí mismos y de forma paralela una identidad colectiva. Entonces, mi propuesta consiste en lo siguiente: los niños van a investigar sobre su historia personal, van a ser los creadores de sus propias historias, en donde sus fuentes inmediatas van a ser los padres de familia o familiares que los han conocido desde que nacieron y nos van a proporcionar videos, películas, fotografías, relatos de las familias, en donde en el aula los niños lo van a expresar a través de manera gráfica, plástica, con el dibujo, con la pintura, y más que nada se va a hacer uso del lenguaje oral. Ellos van a narrar sus propias historias de vida, van a interpretar su propia historia, lo que han vivido, en un orden de acontecimientos, y que al compartirlo con los demás, también, además de construir esa identidad personal de la que había hablado, van a construir esa identidad colectiva con el otro. Vamos a abrir espacios para la tolerancia, para el respeto, en donde el hablar con sus demás compañeros de su vida, de su historia, les va a dar esta forma de conocerse de una manera distinta entre los niños, y que se va a desarrollar también esta empatía de conocer a su compañero, de compartir sentimientos, de compartir intereses en común y darse cuenta de que de esta manera son distintos, pero a la vez son únicos, y que esas diferencias o esas desigualdades las podemos convertir en una riqueza para crecer en sociedad. Esa es toda mi participación. Gracias, Sandra. Con la participación de la profesora Sandra terminamos lo que es este primer bloque. Considero que una de las principales
preocupaciones que tiene el sistema es elevar la calidad educativa. Tomando en cuenta estas 3 participaciones que escuchamos, debemos de tomar en cuenta principalmente el contexto social de los niños, dónde se desenvuelven los niños, para que de esta manera poder partir a realizar una intervención pedagógica y de esta manera poder elevar la calidad educativa, como se pretende. ¿Alguno de los que están presentes quiere dar alguna opinión? Antelmo, François. Creo que la intervención pedagógica es el punto que nos reúne a todos aquí. Por esta razón estamos todos en este momento estudiando esta maestría, para poder tener mayor posibilidad de intervenir en el aula y poder aportar a los niños con quienes estamos pues todos esos conocimientos que estamos adquiriendo en este momento, y que nos enriquece, porque el trabajo que realiza cada uno al mismo tiempo llega a los demás por el simple hecho de pues presentarlo, de escuchar las opiniones, de ver las observaciones que hacen los distintos asesores, y cada uno de nosotros absorbemos en cierta manera lo que los demás están trabajando. Muy buenas noches, señora concurrencia. Como dice aquí mi compañera François, la intervención es la culminación de un proyecto, de un trabajo realizado en cada uno de los centros de trabajo donde todos los compañeros aquí presentes laboramos, y es los resultados de una propuesta que tiene varios antecedentes, desde cómo se convive, desde el contexto, desde el medio social, etcétera, ¿no? Entonces todos esos son factores que tomamos en cuenta para llevar a cabo la intervención pedagógica y de alguna manera cambiar esa rutina que hemos venido llevando a cabo, que hemos venido manejando, y lograr mejorar la calidad educativa. Gracias, Antelmo. Bueno, ¿puedo agregar algo? A partir de la convivencia social, del poder socializar con otros, también a los alumnos les va a permitir desarrollar otros aspectos que tienen que ver con lo intelectual, con lo emocional, con lo afectivo, con lo físico, y que esto les va a dar esas herramientas o esas pautas que no nada más nos van a servir para cursar un grado académico o un curso escolar, para aprobarlo, sino que sean herramientas para la vida, para vivir en sociedad, para poder seguir aprendiendo. Y esto. Terminamos con lo que es el primer bloque, vamos a una pausa y regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en el programa de Ventanas en la Educación. En este momento estamos platicando acerca de lo que es el tema la ética en las prácticas educativas. Tuvimos la participación del doctor Humberto hablando acerca de la problemática y la experiencia que él tiene, la profesora Carmen Jasso con el tema de creatividad de vida, la profesora Sandra acerca de las narraciones de los niños de preescolar, y en este momento vamos a comenzar lo que es el segundo bloque. Le cedo la palabra al licenciado en Educación Demetrio Paredes García. Él nos platica acerca de un tema que tiene gran importancia en la actualidad, no solo para el sistema educativo, sino para la sociedad en sí. Este tema es el trabajo cooperativo como estrategia para mejorar el rendimiento escolar. Gracias. Buenas noches, antes que nada. Básicamente mi experiencia con la investigación que estoy realizando se basa en el trabajo cooperativo. Como propósito, mejorar el bajo rendimiento escolar de los alumnos. Pero para iniciar necesitamos, desde mi investigación es desde el punto de vista cultural, entonces es necesario caracterizar la sociedad moderna actual.
Uno de los problemas que surge a nivel país, a nivel global, es precisamente la globalización económica, social y cultural que se está dando en todos los sentidos, desde el punto de vista económico, social y cultural. Actualmente se le da mucha importancia a lo que es el tener en vez del ser. Hay una contradicción, hay ciertas contradicciones y paradojas dentro de nuestra sociedad. Se genera gran conocimiento, pero se distribuye de manera desigual. Se generan grandes riquezas, pero la acaparan pocas manos, generando millones de pobres en el mundo. Entonces, se reconoce también la diversidad, sin embargo, todos los países están en pro de la globalización. La educación no ha sido uno de los que ha impactado vertiginosamente estos cambios. Entonces, la escuela de hoy promueve mucho el individualismo, como decía mi compañera, y la competencia, producto de la política económica y educativa. Las características que presenta la escuela de hoy son manifestaciones de desinterés, desánimo y violencia que se presentan en cada una de nuestras escuelas de diferente manera. Si nosotros analizamos la causa, vamos a ver que la escuela está impactada por la comunidad, es decir, la comunidad está en la escuela y todos los problemas que se están presentando dentro del aula están impactando las actividades que estamos realizando los maestros dentro de ella. Bien, entonces para poder tratar este proyecto es necesario conocer la comunidad, conocer la dinámica de la comunidad, la organización social, ya que todo globalización económica ha cambiado los roles de la familia, el rol del papá, de la mamá ha cambiado, por lo tanto los niños están expuestos a estar solos en la tarde y entonces no hay quien esté determinando ciertas pautas que deben de ser propicias para reproducirlas dentro del aula. Las características de la sociedad han cambiado actualmente, por lo tanto las características de los alumnos han cambiado y entonces ha impactado directamente en la convivencia de los salones de clase. Nosotros, en mi punto de vista personal, siempre había creído que el trabajo era simplemente en el aula, que no deberías de conocer el contexto donde se desenvuelve el niño. Sin embargo, desde la investigación me estoy dando cuenta que es importante rescatar los rasgos culturales que el niño se ha creado como parte de una familia y esa familia como parte de una comunidad. Bien, lo que se está proponiendo es el trabajo cooperativo. ¿Qué significa el trabajo cooperativo? Es el trabajo en equipo. A partir de que tú rescatas rasgos sociales de la comunidad, estás planteando que los niños pueden trabajar juntos. El trabajo cooperativo se involucra el aspecto emocional, social, cognitivo, pero desde este punto de vista, el alumno no se hace responsable nada más de su propio aprendizaje, sino del aprendizaje de los demás niños. Se basa principalmente en un concepto básico que es la interdependencia positiva, que es la relación que existe entre varios individuos y esa dependencia que existe entre los seres humanos por ser un ser social. Entonces, ¿cómo se ejemplifica la interdependencia positiva? Es como un equipo de básquetbol. Hay varios integrantes, cada quien cumple una función, la manera en cómo se interrelacionan o cómo se coordinan es en beneficio de todo el equipo, eso es lo que se está planteando. ¿Por qué es importante el trabajo cooperativo? Porque va a desarrollar en el niño rasgos sociales muy importantes para rescatar lo humanamente que se ha perdido en la educación. Nos hemos enfocado a proveer al niño de conocimientos, pero sin embargo, lo que decía el doctor, es importante el cuidado de nosotros, porque en la manera en que nosotros estemos bien, es como vamos a aportar a los demás, y un compromiso básico del trabajo cooperativo es
el compromiso de aprender a vivir con los demás a partir de valores como el respeto, la tolerancia, la participación, la responsabilidad. Compañera. Continuamos con uno de los temas que tiene gran impacto, no tan solo dentro del aula, sino también fuera de ella. Este tema nos los plantea la licenciada en Educación Dulce María Oviedo Díaz, y es el taller de recreación literaria en primaria, con la finalidad de que los alumnos aprendan a convivir consigo mismo y con los demás. Gracias, Silvia. Buenas noches. ¿Quién no recuerda años atrás que nuestros abuelos, nuestros padres, probablemente nuestros maestros, se sentaban a contarnos historias con la finalidad de transmitirnos sus anécdotas? Tal vez nos contaban algún cuento, alguna leyenda, alguna fábula. Había una convivencia más estrecha entre los miembros de la familia, y todo ello muchas veces era a través de un texto literario. Hoy día, desgraciadamente, no podemos decir lo mismo. Es muy difícil que los niños convivan con sus padres, ya que en la mayoría de los casos los padres están trabajando. Algunos abuelos no viven con ellos y los niños prácticamente pasan los días y las horas solos, ¿no? Es muy frecuente también el uso de las tecnologías, como lo es el internet y la televisión, cómo acapara el tiempo de los niños. Me surge a mí la pregunta de por qué la situación en la actualidad, de la que muchos maestros nos quejamos, que es sobre la violencia, sobre el mal comportamiento probablemente de los niños, ¿por qué no hacer algo por ello, no? En la escuela le damos más prioridad a lo que es el aprendizaje, las habilidades, el llevar a cabo las habilidades cognitivas, como lo son la lingüística, las matemáticas, las tecnologías. Y nos encontramos con la penosa realidad de que se ha dejado de lado la necesidad de relacionarnos y comunicarnos los unos con los otros. Desde mi punto de vista, los profesores debemos implementar estrategias que lleven a los niños a tener un cuidado de sí. Una manera de llevar a cabo un cuidado de sí, como ya lo planteaban anteriormente, desde mi propuesta sería llevar a cabo talleres de recreación literaria con niños de primaria. En este caso yo estoy trabajando en una escuela primaria llamada General Lázaro Cárdenas en Cuernavaca. Este taller tiene la característica principal de que los participantes pueden moverse libremente, pueden proponer, ¿sí? En este taller se lleva a cabo 1 o 2 veces por semana. En este taller se trabajan diversos textos literarios, como son leyendas, fábulas, cuentos, poesías, lo cual lleva también a los niños a poder narrar parte de su experiencia, parte de lo que ellos viven en su contexto familiar, en el contexto de en la comunidad, y entre los mismos compañeros cómo se relacionan. Podemos tener la certeza de que a través de un taller, que es un dispositivo, los niños van a comenzar a contar su historia, a relacionarse de una manera distinta a la que lo hacen, que generalmente, como ya lo mencionaba anteriormente, es a través de violencia. Por último, deseo hacer mención de una frase que me quedó muy presente de un libro, que es el de Vasily Sukolinsky. Dice que la lectura es una ventana a través de la cual los niños ven y conocen el mundo y se conocen a sí mismos. No verá el niño belleza circundante si no ha percibido la belleza leída en el libro. Es así que veo una gran importancia en que tanto los padres como los maestros involucremos más a los niños en este tipo de lecturas de literatura. No nos quita nada a los maestros el acercarnos más a escucharlos, a tener una mayor comprensión hacia ellos y muchas veces a bajarnos a su nivel, ¿no? Al escucharlos y al entenderlos, porque no sabemos muchas veces qué situación están viviendo en la familia o, como ya lo mencionaba, en la escuela. A través de un libro, de lo que ellos lean, nos pueden expresar cómo se sienten, ¿sí? Cómo se identifican con algún personaje.
Gracias. Gracias, Dulce. Enseguida continuamos con el licenciado en Educación, Antelmo Cuevas Baena. Él nos plantea un tema que nos compete a toda la sociedad en general. Este tema son los valores y la convivencia en la escuela. Y como dice el tema, su principal finalidad es que los niños aprendan a convivir dentro de la escuela y fuera de ella. Gracias, Silvia. La convivencia o cómo mejorar la convivencia en la escuela primaria. Desde que el papá deja a su hijo en la puerta de la escuela, entra el niño a ella y empieza a interactuar con los demás. Pues la manera en que convive al interior de la escuela es la siguiente: el niño da el toque, se forma, la maestra encargada de la guardia da indicaciones y por lo regular diario se le da recomendaciones de no tires basura, de respeta a tus compañeros, cuida las plantas, cuida el edificio, etc. Entra al salón a iniciar sus clases. La maestra por algún momento tiene que salir del salón y el niño se para, el niño molesta al compañero, el niño le tira el lápiz, le esconde los libros, etc. Situaciones de esas se viven al interior de un salón. Posteriormente dan el toque de recreo y el niño se siente libre. Todos los niños de la escuela de la edad de 6 a 12 años andan en el patio. Pues algunos comiéndose su torta, otros comprándose su taco, su helado, etc. Depende de lo que cada escuela venda. Pero hay niños que se dedican a jugar. Es la principal distracción que tiene. Y por la edad que tiene, pues siempre es egocéntrico, siempre yo quiero ser el primero, siempre pues, yo quiero ganar, y pone sus reglas a conveniencia. Total, en esa media hora que pasa el niño en el recreo, suceden infinidad de cosas. Ya corrió, ya atropelló a un niño más pequeño, ya lo tiró. Entre los que están jugando ya salieron mal porque no respetó las reglas del juego, porque quería ganar y no dejó al otro, porque el otro ganó y no lo reconoció, etc. Problemas de ese tipo se viven. A eso hay que agregarle el patio de la escuela. Muchas de las escuelas, principalmente de la que les estoy hablando, tienen espacios reducidos que no permiten que el niño se desenvuelva con plena libertad, con total libertad. Y entonces, pues el director o el maestro recibe infinidad de quejas, que me tiró mi torta, que me tiró el refresco, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de niños, todos que se ven involucrados en esta problemática, por las tardes están solos al cuidado de algún hermano mayor, de algún vecino, de algún familiar, y no tienen vigilancia. Ven mucha televisión, eso ya lo constaté, ven demasiada televisión, y lo que ven, los programas que acostumbran ver, son aquellos que incitan a la violencia, que incitan al juego brusco, y lo trasladan a la escuela, no contando los problemas sociales que estamos viviendo, como la drogadicción, la delincuencia, etcétera, ¿no? Afortunadamente no ha llegado en el plantel educativo donde me encuentro. Entonces, eso es lo que estoy tratando en mi proyecto: mejorar la convivencia de los niños a través del cuidado de sí. ¿Qué es el cuidado de sí? Cuidar de su persona primeramente, no lastimar su cuerpo, cuidar su salud. Si yo logro o comprendo eso, voy a poder
respetarme a mí mismo, respetar al de mi lado, respetar al de frente, respetar lo que me rodea, y de esa manera voy a aprender a convivir mejor. Gracias, Antelmo. Con este último tema terminamos este segundo bloque. Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en un programa más de Ventanas a la Educación con el tema de ética en las prácticas educativas. En el bloque anterior vimos 3 temas muy importantes, que es el trabajo cooperativo, talleres de recreación literaria y valores y convivencia. En este bloque vamos a iniciar con otro tema de gran importancia que está a cargo de la licenciada en Educación Humana, Marta Alicia Calvo González. Ella nos plantea lo que es la calidad educativa y de qué manera la sociedad influye en esta. Gracias, Silvia. Bueno, quiero empezar agradeciendo el estar aquí y la escucha. Voy a empezar hablándoles un poquito de mi proyecto y de lo que estoy haciendo yo ahorita. Yo estoy investigando sobre las representaciones sociales y qué tiene que ver o cómo van ligadas con la calidad educativa. ¿Por qué estoy investigando esto? ¿De dónde surge? ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, primordialmente les comento que estoy laborando en una escuela en donde estamos en un proceso sobre la calidad. Queremos una certificación de calidad. Ante esto, yo me cuestionaba, ¿y qué es la calidad? Los maestros estamos enterados de este proceso, los alumnos están informados, los dueños del colegio saben lo que es la calidad. Yo creo que no era así. Y en base a esto que estaba sucediendo y a este proceso que la escuela estaba viviendo, decidí enfocarme mucho a la calidad educativa. Entonces, cuando hablo de representaciones sociales sobre la calidad educativa, quiero dar a entender qué entendemos por calidad educativa. Quisiera que se formara un solo contexto, un solo concepto y en base al contexto que estoy yo manejando. Les diré primero qué es una representación social para que podamos entendernos un poquito más y me puedan tal vez entender mejor. Una representación social es un concepto que está hecho o estructurado desde hace mucho y que nos ha ido transmitiéndose constantemente de generación en generación. Esto es como ir ligando una cadenita de conceptos que nos van formando y nos van transmitiendo, es algo socialmente estructurado. La representación social va de generación en generación. Yo les doy como un ejemplo, ¿qué es la escuela? Bueno, sabemos que la escuela es un centro donde se da educación a los niños, pero depende mucho nuestra propia concepción individual del contexto en donde estemos nosotros desarrollándonos. Una escuela rural no es lo mismo que una escuela urbana. Entonces, es como que enfatizar más hacia nuestro contexto y entonces de ahí sale lo que es una representación. Cuando empiezo a hablar de la representación social, es eso, ¿no? Entonces les hablo un poquito de la calidad educativa y les comento que antes me gustaría hacer una reflexión. El decir que la calidad educativa es como que algo que está de moda en nuestra sociedad, es un concepto que todos manejamos, pero que en realidad no sabemos qué es. El gobierno, el Estado nos dice, bueno, la calidad educativa en particular está falto de calidad educativa. No tenemos, esta estructura no tiene la suficiente calidad educativa, el gobierno nos lo recrimina como los maestros. ¿Qué pasa con los maestros? Los maestros decimos, bueno, es que no tenemos la suficiente estructura para trabajar y para tener mejor calidad. Los padres de familia se la pasan diciendo que nos falta a los maestros de darle mejor calidad educativa a sus hijos. Todos hablamos de calidad educativa, es como echarnos la bolita uno a otro. Yo los invito a todos ustedes a tomar la bolita como responsabilidad, no aventárnoslas, a ser conscientes de que la calidad educativa debe formar hombres íntegros. Una de las 3 características de la calidad educativa es esa, la integridad, que lo mismo es que
que seamos personas íntegras. Los invito a formar estudiantes con valores, de verdad, trabajemos el cuidado de sí en base a valores. Si tenemos los suficientes valores, podemos educar mejor, y la integridad no es saber los valores, la integridad es fomentar esos valores y demostrarlos día a día, demostrárselos a nuestros estudiantes. La coherencia es otra de las características que debemos de manejar. Lo que digo, lo hago coherentemente, me responsabilizo de mis acciones, y otra de las características es la eficacia que yo pongo y que cada uno debemos de tener en cuenta. Los factores que influyen para la calidad educativa pues son bastantes. Los factores son el nivel socioeconómico, el currículum que manejamos, la escuela que gira en base a eso, ¿no? Que sea nuestro primordial objetivo la escuela, pues los recursos que tenemos, las instalaciones, los edificios, los intercambios que tenemos con la comunidad, la organización escolar que tenemos dentro de nuestro plantel. Yo los invito a tomar en cuenta todos estos aspectos para poder lograr una calidad educativa mejor. Gracias, Marta. A continuación vamos a escuchar a la licenciada en Educación, en Enseñanza de Lenguas, discúlpame, Françoise Brisson, con el tema de resiliencia en niños indígenas en la escuela. Gracias, Silvia. Buenas noches a todos. El tema que hoy se presenta, el cuidado de sí en la práctica educativa, es un tema que tiene una gran importancia en la investigación que estoy llevando a cabo. El cuidado de sí es el elemento que me hace falta para promover o fomentar en los niños que son mis sujetos de estudio una alta autoestima, porque esa es la base que es necesaria para poder construir la resiliencia. Debo aclarar que no soy maestra de primaria y tampoco trabajo en una escuela primaria. Sin embargo, he tenido la suerte de ser bien recibida en la escuela vespertina, la Federal Vespertina Hermenegildo Galeana, en donde la directora y varios maestros me han dado la oportunidad de trabajar con niños que tienen cierto rezago escolar por no manejar bien el español. Son niños pequeños, algunos de primer y segundo año, otros son niños de sexto año. En general son niños, algunos son indígenas y vinieron a Cuernavaca migrando con sus padres que están en busca de una vida mejor. Otros son hijos de migrantes, también indígenas, que ya se han establecido en Cuernavaca tiempo atrás y esos niños han nacido aquí. Sin embargo, siguen teniendo problemas con el español. Entonces, no me fue difícil tener cierta empatía con los niños porque el español tampoco es mi lengua materna y tuve que aprender muchas materias en español usando esa lengua como herramienta sin dominarla por completo. Y esos niños es lo que les pasa, hablan otra lengua y llegan aquí a la ciudad, son matriculados en una escuela, llegan sin comprender perfectamente todo lo que les están enseñando y es como yo les dijera, llegamos a China y tienen que aprender matemáticas en mandarín, ciencias en mandarín y entonces ustedes no hablan mandarín y es extremadamente difícil. Entonces, mi proyecto empezó con la idea de ayudar a esos niños a través de la lengua, pero me di cuenta enseguida que no nada más es un problema de lengua, es un problema de discriminación generalizada. Son niños pobres, son niños indígenas, con una discriminación étnica, una discriminación de género. Entonces ellos llegan a la escuela y se encuentran muchas veces con maestros que no les acaban de entender lo que les dicen. Y es un sufrir a lo largo de muchos años y salir y llegar a sexto año y terminar la primaria sin siquiera poder leer correctamente. Y eso es un limitante tremendo en sus vidas. Entonces mi proyecto fue ayudar a esos niños a estructurar, a construir la resiliencia. A lo mejor esa palabra se les hace un poco complicada, un poco difícil o no la conocen. La resiliencia es la capacidad que tienen ciertos seres humanos de poder enfrentar y darle la vuelta a la adversidad, o al dolor, a la discriminación, a todos esos aspectos que pueden en la vida limitarlos.
Entonces, al final de cuentas, los que logran esa resiliencia tienen la capacidad de llevar a cabo una vida digna, una vida de provecho y ser felices, que al final de cuentas es lo que todos buscamos. Entonces, el cuidado de sí es esa herramienta que necesito desarrollar. Los niños van a aprender a cuidarse, cuidar sus pensamientos, cuidar sus deseos, cuidar sus actos, cuidar su ser interior, definir qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren realizar como sueños y hacer todo lo que de ellos dependa para poder realizar esos sueños. Entonces, aparte de todo el proceso de llevar a cabo un aumento de la autoestima, también con los demás compañeros de sus grupos uso algunas técnicas, algunas estrategias de la educación multicultural para que los demás también conozcan la lengua que hablan esos niños, la respeten también su cultura y se pueda establecer en el salón de clases una tolerancia y un respeto de unos hacia los otros. Pero esto influye también en los maestros, porque los maestros también a partir de ese momento se interesan por todos aquellos niños que ellos pues simplemente consideraban en el grupo y que se van dando cuenta poco a poco que existen otras culturas dentro de su mismo salón. Y eso enriquece enormemente la práctica educativa. Esa es mi intervención y espero tener resultados favorables. Gracias. Gracias, Françoise. Continuamos con la licenciada en Educación Media en el área de inglés, Rosa María Ramírez Fuentes. Ella nos va a hablar acerca de la migración y su impacto en la educación de los adolescentes. Adelante. Gracias, Silvia. Buenas noches, estimada audiencia. Antes que nada, doy las gracias también a Ventanas a la Educación por brindarnos este espacio para proyectarnos como profesores. Yo les voy a platicar de qué se trata mi proyecto, de lo que yo estoy investigando y de lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo parto primero por mencionarles que tenemos un problema muy importante en el área de la educación. Yo trabajo con adolescentes y ese trabajo está prácticamente con adolescentes en educación secundaria. Empiezo con el desinterés escolar, aunado con la migración. El desinterés escolar, bueno, pues porque los adolescentes poco a poco se van desinteresando precisamente en la educación. ¿Y cómo se manifiesta este desinterés escolar? Bueno, uno de los síntomas que precisamente presentan los adolescentes es el bajo rendimiento, es la reprobación, es la deserción, es el faltar mucho a clases, entre otras cosas. Aunado a esto con la migración también, que es un problema social bastante actual, en la cual podemos decir que familias enteras en este momento viene un aumento progresivo, es decir, las familias por tener una movilidad social, por tener una movilidad en cuanto a una economía un poquito más alta, mejorar su condición de pobreza, tienden a optar por emigrar y por lo tanto a tener esa representación social los estudiantes y por lo tanto optar los estudiantes por desertar y por qué no por emigrar. Bien, entonces mi tema de investigación gira en torno al desinterés escolar, como ya lo expliqué anteriormente, y a la migración. Esta investigación se hace en el Estado de México. Vuelvo a repetir que se hace con adolescentes de entre 12 años de edad a 17 años, que son las edades en las que oscilan los adolescentes con los que yo estoy tratando. Primero, aparentemente los profesores tendemos a mencionar que conocemos a los estudiantes y que conocemos la comunidad en la que ellos en su contexto más que nada, pero realmente la conocemos. Es aquí donde parto también a hablar de la cultura, esta urdimbre, este entreteje que los muchachos, que los jóvenes están inmersos. Entonces, de esa manera yo voy a descifrar la cultura de la migración, cómo se mueven, cuáles son sus representaciones sociales. En este caso, digo que la migración es una estrategia de subsistencia económica y de movilidad social para las familias, las cuales construyen lazos o redes sociales con significados propios de su propio entorno. A partir de eso,
lo que también estoy haciendo es investigar cuáles son, dentro del desinterés escolar, las expectativas futuras de los adolescentes. Y lo que yo estoy encontrando es que muchos de ellos, a pesar de que contestan o que manifiestan que su deseo es continuar estudiando, bueno, también encontré información en la que ellos dicen que quieren salir de la pobreza o salir de la pobreza o mejorar su condición económica. Ese es un factor, sobre todo el factor económico, el que prevalece para que los alumnos opten por desertar y por lo tanto poder emigrar, sobre todo hacia Estados Unidos. Pero ahora no nada más está Estados Unidos, sino también Canadá. Bueno, a pesar de que ese es un problema educativo que lo tenemos en la educación, también partimos los profesores, que somos parte del problema, pues nos vemos inmersos en una relación de poder y de saber, en el cual los profesores estamos inmersos en una inercia que estamos totalmente metidos, que no conocemos a los alumnos como entes sociales, como entes en un contexto. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, Silvia. Gracias. Estamos viviendo una de las etapas más competentes de lo que es el sistema educativo. Retomando la participación de los profesores, necesitamos tomar conciencia de la importancia del trabajo que se realiza dentro de las aulas. Una de estas herramientas que podemos tomar es el trabajo cooperativo dentro del aula. Una de las posibles estrategias que se pueden considerar es la literatura, ya que con esta los alumnos comenzarán a conocer distintas herramientas para mejorar la convivencia social y esto a su vez elevar la calidad educativa. ¿El doctor Humberto quiere agregar algo? Bueno, para cerrar mi intervención y hacer referencia a esta riqueza de trabajos que hemos escuchado hoy, se me ocurre de nuevo recurrir a Montaigne, una frase de sus ensayos, del libro de sus ensayos,